Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Martin Stein se sentó en su coche impacientemente, esperando algún movimiento. Pronto escuchó un sonido metálico que indicaba la liberación de los cilindros hidráulicos que mantenían las puertas del ferry cerradas. Y luego, acompañado de chirridos y quejidos, vio una grieta en el mamparo de proa frente a él. Observó cómo se abría la proa y la rampa descendía y se deslizaba en su lugar. Y luego tuvo que esperar su turno para deslizarse hacia tierra firme, seguido de un largo trayecto a través de la aduana. Antes de poder decir honestamente que estaba de vuelta en Inglaterra. Entró en la zona de control de aduanas y bajó la ventana, el aire frío de la noche golpeándole en la cara. ¿Tiene algo que declarar?, preguntó un hombre uniformado mientras tomaba el pasaporte de Martín. Tengo cigarrillos y alcohol, respondió Martín. Pero solo estuve en Holanda, así que los compré allí. ¿Podría por favor venir allí, señor Stein? Nos gustaría inspeccionar su coche, dijo el oficial de aduanas, señalando el estacionamiento vacío. Martin Stein no podía creerlo. Había hecho este viaje muchas veces y nunca lo habían detenido antes. Molesto por el inconveniente y murmurando bajo su aliento, se dirigió al lugar indicado, cerró la ventana y comenzó a esperar. Pasaron casi 15 minutos, y Martín reflexionó sobre la sabiduría de usar el ferry y el coche en lugar de la opción más rápida y fácil de volar con el alcohol y los cigarrillos. Justo que podía ganar dinero con el alcohol y los cigarrillos. Pero si la aduana confiscaba la carga, eliminaría sus ganancias de los últimos 3 meses. Maldita sea, murmuró para sí mismo. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Sus reproches fueron interrumpidos por un golpe en la ventana. Señor Stein, ¿podría por favor seguirme?, dijo un hombre alto con un traje marrón ligeramente arrugado. Martín sabía que no era una solicitud. Salió del coche, lo bloqueó y siguió al hombre. Fue conducido a un edificio grande, a través de varios pasillos y 2 tramos de escaleras antes de ser finalmente llevado a una habitación. ¿Podría esperar aquí un momento, señor?, nuevamente, sin preguntas. Martín entró en la habitación. Estaba amueblada con una mesa de metal con una superficie de formica que mostraba signos de años de uso. 2 sillas con la misma base de metal estaban a un lado y al otro de la mesa. Martín se sentó en la que estaba más alejada de la puerta y la observó. Finalmente, la puerta se abrió y el hombre que lo había traído regresó. Llevaba una carpeta grande y un maletín para computadora portátil. Señor Stein, ¿puedo llamarte Martín?, dijo sin esperar una respuesta. Genial. Acabas de regresar de Holanda, ¿no es así? Nuevamente, sin esperar una respuesta, continuó. Ahí fuiste a Ámsterdam, donde conociste al señor Erich van der Fers, quien te dio diamantes por valor de 2 millones de libras. Lo miró atentamente a Martín mientras hablaba, y el color comenzó a desvanecerse del rostro de Martín al mencionar Ámsterdam. Su rostro se volvió completamente ceniciento al mencionar los diamantes. Martín guardó silencio, tratando de entender qué estaba pasando. Sabía que estaba haciendo algo sospechoso. Siempre asumió que podría decir que no sabía que era un mensajero de diamantes ilegales, aunque ahora que se había declarado, no podía haber dudas. Tendría que ser estúpido para no saber lo que estaba transportando. Sospechaba la primera vez y la segunda vez que abrió el candado de combinación del maletín que llevaba por primera vez. Lo hizo cada vez después de eso, principalmente para mantenerse ocupado en los largos cruces en ferry, soñando con el día en que tendría el coraje de huir. Lo dejó a un lado y evaluó su situación actual. No fue arrestado ni acusado, y el hombre con el traje no dio su nombre. Martín sabía que algo estaba mal, así que simplemente se quedó allí esperando a que el otro hombre hablara de nuevo. A medida que el color regresaba a Martin Stein, el inspector Gray lo observaba ahora. Señor Stein. Martín. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Lo miró a Martín, evaluando la confusión en su rostro. Como quizás habrás adivinado,
estoy investigando a tu empleador y no, antes de que empieces a parecer estúpido, no me refiero a Charles y Curtis Chiswick para los que trabajas como contable. Me refiero, por supuesto, al señor Francois, el maquillador, al señor P.S. Grimm en persona. El que te da las asignaciones. El al que te entregan tus empleadores. Martín se puso pálido de nuevo y su cabeza se inclinó en derrota. Sí, como asumo, puedes iluminarme y asistirme en mi investigación, tengo la tarea de ofrecerte una salida. Martín levantó la cabeza y miró al inspector, sorprendido al ver preocupación en su rostro. Te estoy ofreciendo protección de testigos si testificas en nombre de la corona. Sí, como hiciste con Derek Bennett. Eso le ayudó mucho, ¿verdad?, soltó Martín, hablando por primera vez desde que entró al edificio. ¿Por qué no simplemente me golpeas hasta dejarme en un estado lamentable? En realidad, estábamos pensando en volarte por los aires. Sugirió el policía. Si Martín parecía confundido antes, ahora su rostro solo podía describirse como atónito. Por supuesto, si te niegas, te detendremos la próxima vez que vayas a Ámsterdam. O incluso peor para ti, tu suplente. Martín se estremeció físicamente al pensarlo. Sabía que estaba en problemas. Si no dice nada, entonces en el mejor de los casos será arrestado por transporte ilegal de mercancías. Y luego, cuando se intercepte la siguiente carga, se extenderán rumores de que es un informante. Si va a Grimm, probablemente simplemente lo hará callar. Y luego, cuando el siguiente tipo sea atrapado, ¿a quién van a culpar por su asesinato? Quedaban dos opciones, aceptar su oferta o huir. Huir será difícil. Tendrá que convencer a Angie para que huya con él. Necesitarán nuevas identidades. Podría hacerse. Había hecho lo suficiente para Grimm como para saber dónde comprar los documentos. Pero, ¿cuál es el punto? Grimm fácilmente averiguaría su nuevo nombre a partir de quienes proporcionaron los documentos. Martín se hundió en su silla. No tenía salida, ninguna salvación. Estaba metido hasta el fondo en el proverbial río sin remo. Al ver su derrota, el inspector continuó. Explicó el procedimiento de protección de testigos y Martín escuchó atentamente. Martín hizo varias preguntas y quedó decepcionado con las respuestas. No estaba seguro de que todo saldría como le dijeron. Pero el inspector tenía una respuesta para cada pregunta que tenía. Martín luego hizo una pregunta que cambió su perspectiva sobre toda la experiencia. Entonces, ¿a dónde vamos Angie y yo?, preguntó ingenuamente. El inspector lo miró con sorpresa. Antes de que acepte. Necesito discutirlo con ella. Y tendremos que ponernos de acuerdo sobre a dónde iremos. Sé que dijiste que no podemos saber a dónde iremos, pero aún tengo que asegurarme de que sea adecuado para ella. Martín habló con cuidado. No puedes estar serio. Ella es la última que necesita saber dónde estás. Exclamó Gray. Martín lo miró con desconcierto. ¿No lo sabes?, preguntó el inspector. Martín sacudió la cabeza lentamente. Espera aquí, dijo Gray mientras salía de la habitación. Regresó llevando hojas de papel impresas y se las entregó a Martín. Firma esto y te mostraré algo. Martín leyó los documentos cuidadosamente, firmó uno y devolvió el otro sin firma. La fecha es incorrecta por más de 3 meses. Es enero del año pasado, explicó. El inspector se mostró molesto. Solo firma, por favor. Martín no se movió. Escucha, tenemos órdenes judiciales para intervenir teléfonos y colocar micrófonos en casi todas las casas, edificios y negocios asociados con el señor Francois Grimmer. Sin embargo, todo lo que aprendemos de estas fuentes lo muestra como un ciudadano ejemplar. Sé que está sobornando a alguien para mantenerse al tanto de la investigación. Martín guardó silencio. Descubrimos que te está usando para más que solo contabilidad. Y acabo de comenzar a llenar la documentación para obtener una orden judicial para intervenir tu casa.
Ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba otro método para obtener información. Su voz bajó a un susurro. He violado la ley. Contraté a un investigador privado sombrío para intervenir tu casa. A partir de la fecha en el formulario. Pensé que si no sabía que estaba siendo intervenido, podría decir algo. Tenía razón. Prácticamente dirige su negocio ilegal desde tu casa y 2 mujeres estúpidas más. Martín estaba tanto intrigado como asustado por lo que escuchaba. Continúa. Necesito que firmes este contrato. Prácticamente hace que todo sea legal, dijo Gray, deslizando los papeles hacia él. Martín no hizo ningún movimiento para firmarlos. Nosotros, o más bien yo, aprendimos muchas cosas. Cosas sobre François, su negocio, tu esposa, y por supuesto sobre ti, dijo Gray. El rostro de Martín se volvió rojo. Estaba tanto enojado como avergonzado. Enojado por la invasión a su privacidad. Avergonzado porque sabía lo que había sucedido en los últimos 6 meses en su matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor con tu esposa, Martín?, preguntó Gray. Parece que ya lo sabes, respondió indignado. El lunes pasado. La última vez que regresé del extranjero, de hecho. Esto se ha convertido en la norma para tu vida sexual desde que comenzamos a espiar tu casa. Tienes problemas. ¿Por qué crees que es así? Martín murmuró. Ella piensa que duermo con prostitutas. ¿Quién crees que le dijo esto? Martín se encogió de hombros y murmuró de nuevo. No lo sé. Alguna idea estúpida que se le ocurrió. Realmente no tienes ni idea, ¿verdad? Gray golpeó con su mano los documentos sin firmar. Solo fírmalo. Martín se sobresaltó ante el ruido repentino, pero aún no hizo ningún movimiento para firmar. Tu esposa se acostó con el señor François cada vez que estabas fuera de casa. Cuando Martín se dio cuenta de lo que acababa de oír, el color volvió a desaparecer de su rostro y se inclinó para recoger el contrato. El inspector Gray lo miró. No estaba disgustado, ni por él ni por la escena. Martín vomitó y vomitó hasta que no quedó nada en su estómago, y sus espasmos continuaron. Gray lo dejó terminar y recoger sus pensamientos. Regresó con un balde y un trapeador, limpió el desorden, luego trajo toallitas y desinfectante y ayudó a Martín a limpiar. Luego le trajo un vaso de agua y los formularios duplicados. Martín tomó ambos, bebió algo de agua y firmó los formularios. ¿A qué hora debes estar en casa esta noche?, preguntó Gray mientras hacía algo en su laptop. Se oían voces provenientes de ella. Mirando su reloj, Martín respondió. En aproximadamente media hora. Aquí tienes una transmisión en vivo desde tu casa. Solo puedo disculparme, dijo Gray mientras giraba la laptop y la colocaba sobre la mesa frente a Martín. Puedes controlar la cámara usando el panel táctil y hacer zoom con los botones de más y menos. En la pantalla, Martín reconoció su dormitorio y sus 2 ocupantes. Uno era François Grimard. El otro era su querida esposa, Angie. El estómago de Martín comenzó a tensarse de nuevo, pero no podía apartar la vista de la pantalla. En otro día, con otro tema, Martín habría quedado impresionado por la claridad de la imagen en HD. Hoy solo sentía disgusto. Su curiosidad reemplazaba al disgusto y al dolor. Entonces tu esposo no ha dormido contigo en que, casi un año, la voz de François sonó a través del altavoz. Serán 8 meses el próximo martes, dijo Angie, riéndose. François se alejó de ella y comenzó a vestirse. Lo enviaré de regreso a Ámsterdam el viernes por una semana. Me aseguraré de que se vaya todo el fin de semana. Quiero que entretengas a algunos de mis amigos mientras él no está. No había emoción en su voz. Angie no respondió de inmediato. Pero Frankie, lo que siento por ti es especial. Pensé que querías ser el único conmigo. Por eso me dijiste que dejara de acostarme con Martín. Dije que quiero que entretengas a mis amigos esta vez, dijo François. Había una amenaza en su voz.
Cualquier cosa por ti, Frankie, lo sabes, dijo ella. Es solo que eso está bien, dijo riéndose mientras se ajustaba la corbata con estas palabras. Se dio la vuelta y se fue. Martín notó que otra cámara era visible en la pequeña ventana en la esquina superior izquierda de la pantalla, rastreando la salida de Frankie. Era claro por la expresión en el rostro de su esposa que no le gustaban las órdenes. Lo siento mucho por eso, dijo el inspector Gray. Ningún hombre merece esto. ¿Por qué añadió esto? Él mismo no lo sabía. Martín se dio cuenta de que intentaba apoyarlo. Lo que sea, Martín, dijo él. Solo sácame de aquí. Gray entendió. Se sentía mal por mostrarle la verdad, pero necesitaba que Martín fuera en contra de François Grimard. Martín temblaba de rabia. Amaba a Angie. La amaba hasta que vio lo que pasaba. Ahora ese amor había sido reemplazado por odio, un odio como el que nunca había experimentado antes. Primero necesito saber que podrás irte a casa y seguir con normalidad como si nada hubiera pasado, dijo Gray. Después de lo que acabo de ver, no hay manera. Pero no mencionaré nuestra pequeña conversación. No voy a revelar nada. Sabes que tu vida probablemente depende de ello, ¿verdad?, afirmó, luego preguntó. No necesitarás reportar nada. Martín sacudió la cabeza. No te preocupes por mí. Ahora mismo no me importa si vivo o muero. Solo me importa una cosa. Vengarme de ese bastardo y de esa traidora con la que me casé. Bueno, mientras puedas mantenerlo para ti, probablemente morirás intentando escapar en Holanda. Luego estarás bajo custodia hasta el final del juicio, después del cual serás preparado para una nueva vida, dijo Gray. Martín asintió y preguntó. ¿Puedo irme? El inspector Gray pensó por un momento. Sí, pero necesitas inventar una excusa plausible para tu retraso, dijo él, asintiendo y saliendo de la habitación. Sí, pensé que una demora en la aduana estaría bien, respondió Martín mientras salían de la sala. Sí, una parada tan larga, dijo Gray, haciendo una pausa para efectos. Y aún así pasaste por ella con tu alcohol y cigarrillos, dijo el inspector, su insinuación no pasó desapercibida para Martín. Martín se detuvo. ¿Qué? Me detuviste durante 2 horas, arruinaste mi matrimonio y mi vida, y ahora quieres quitarme mis bienes legítimos, gritó él. Es todo por el bien mayor, te aseguro, dijo Gray. Gray sonrió con una sonrisa depredadora. El resto del trayecto hasta el coche de Martín fue en silencio. Martín se sorprendió al encontrar su coche vacío, con su ropa y otras pertenencias apiladas ordenadamente junto al maletero. Su contrabando estaba apilado ordenadamente en un carrito al lado de ellos. Lo siento, todo esto es para dar una apariencia, dijo Gray. No creemos que tengas escolta. Pero aún no podemos estar seguros. Martín recogió su ropa, la echó en la maleta y abrió el maletero para meterlas. Nos vemos pronto, sugirió el inspector. Que te jodan, respondió Martín y se subió al coche. Ni siquiera encendió un cigarro antes de salir. Estaremos vigilándote en casa, pero no podremos estar contigo en todos lados. Buena suerte, dijo Gray, tratando de mostrar apoyo, sabiendo que la próxima semana y media serían muy difíciles para él. Martín se fue. Estaba enojado. Estaba enojado con todo. Con su vida, su esposa, el retraso, el maldito Frankie. Y al ver a ese maldito policía no prestó atención a la velocidad en el camino a casa. ¿De qué sirve? Estará muerto en 10 días. 1 hora después, se detuvo en su entrada, el crujido habitual de la grava bajo sus ruedas solo alimentaba su ira. Apagó el motor y se quedó sentado unos momentos, recopilando sus pensamientos antes de salir y recoger su maleta. Cerró el coche con llave y respiró hondo mientras se dirigía hacia adentro. Hola cariño, llegaste más tarde de lo que esperaba. Su voz estaba fría. Martín la miró,
recordando las instrucciones de Gray de actuar con normalidad. Dije que llegaste tarde, dijo ella, con un tono de profesora que reprende a los alumnos. Sí, te escuché, maldita sea. Gracias por señalar lo obvio, replicó él. Me retuvieron en aduanas, por si te lo preguntas. Y esos bastardos me robaron. No es necesario que me hables así. ¿No es así? Pues déjame decirte, cariño, que estoy harto de todo esto. Estaba casi gritando ahora, levantando la mano por encima de su cabeza. Estoy cansado de todo este viaje, malditas aduanas. Y lo más importante, estoy cansado de todas estas acusaciones tuyas por todo lo que pasa. Me acusas constantemente de engañarte. Así que escucha bien. La última prostituta con la que estuve fue contigo y fue hace maldita mucho tiempo. ¿Y ahora qué vamos a cenar? Los ojos de Angie se abrieron en shock. Martín nunca le había gritado, nunca había levantado la voz y, por supuesto, nunca le había insultado. Hay una ensalada en el refrigerador. Otra cosa de la que estoy cansado, dijo mientras entraba en la cocina. Abrió bruscamente la puerta del refrigerador, sacó la ensalada y, aún en el plato, la arrojó al cubo de la basura. Se volvió hacia ella. Y ahora hazme algo normal. No lo haré, gritó ella en respuesta. De hecho, no haré nada por ti hasta que te disculpes. La golpeó. Ahora, perra, hazme algo de comer o sal de mi casa. Ahora. Dije que estoy cansado de todo, y una de las cosas de las que estoy cansado es de tu actitud hacia mí. Mientras se frotaba la mejilla, sabía que él estaba en serio y comenzó a buscar en el congelador. Encontró muy poco que pudiera cocinarse rápidamente. ¿Qué tal tocino y huevos con morcilla? Ahora ella sollozaba, aterrorizada por este hombre, su esposo, que había cruzado la puerta 15 minutos antes, el hombre que pensaba conocer, el hombre que de repente comenzó a amar un poco más que antes. Sí, pero sin maldita ensalada, ¿de acuerdo? Angie asintió, secándose las lágrimas con la muñeca. Martín se sirvió un gran vaso de whisky y regresó a la cocina. Angie estaba descongelando un paquete de tocino en agua, tal vez unas papas fritas. ¿Y algunos tomates fritos?, preguntó ella. Será maravilloso, respondió él y se sentó con el periódico. Además de los tomates, prefiero frijoles. Angie no le respondió, tratando de no llorar. Normalmente sucedía de manera diferente. Hoy. Sabía que no sería así, y una parte de ella estaba contenta por ello. Una parte de ella le gustaba este nuevo lado de Martín. Encendió la freidora, y mientras se calentaba, comenzó a pelar papas para las fritas. Pronto, Martín disfrutaba de su desayuno de papas fritas doblemente fritas y 2 rebanadas gruesas de pan, generosamente untadas con mantequilla. Amaba la morcilla y aprendió a hacerla de su padre, un carnicero. No le gustaban los productos fabricados en masa, así que todavía los hacía él mismo y tenía algunos clientes regulares. Compraba un galón de sangre fresca aproximadamente cada 5 semanas a su viejo amigo de la escuela, Graham, que tenía una granja de cerdos. Gracias, cariño. Probablemente esta sea la mejor comida que has cocinado para mí en los últimos 6 meses, dijo mientras dejaba el cuchillo y el tenedor sobre el plato. Ahora sube y date una ducha. Es hora de que empieces a comportarte como mi esposa de nuevo, dijo alegremente. ¿Cualquier señal de ira desaparecida de su voz? Notó cómo sus ojos parpadeaban hacia su bolso y el rubor en sus mejillas. También notó que ella no hacía ningún movimiento para tomarlo mientras se alejaba. Debería haber hecho esto hace meses, pensó, y la siguió escaleras arriba. 20 minutos después, tuvieron sexo. Ella empezó a preguntarse por qué se había involucrado con François en primer lugar. Sí, las primeras reuniones fueron emocionantes, romper las reglas, falsificación, secreto y peligro. Sí, peligro. Era la atracción de François Grimard. Y sería una mentirosa si no admitiera que su negrura añadía a la experiencia.
Pero era una tonta. Era demasiado peligroso. Y por primera vez en casi un año, se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos. Lo que comenzó como una aventura y, al menos para ella, se convirtió en un romance que ahora la había condenado. Ella estaba dándose cuenta de que no solo era una mujer de virtud fácil para su amante, él la convertiría en una verdadera mujer de comportamiento fácil. ¿Cuánto tiempo, se preguntaba, antes de que empezara a trabajar literalmente fuera? Mientras sus pensamientos volvían a lo que François la había obligado a hacerle a su esposo, se quedó paralizada, el horror y la ira de sus acciones llenándola de vergüenza mientras miraba su rostro en el espejo. Miró su rostro en el espejo. La edad la había tratado favorablemente. Se consideraba aún hermosa ahora. El rostro que la miraba le parecía feo y depravado. Martín se fue a trabajar, satisfecho físicamente por primera vez en casi un año. Mientras salía hacia su coche, recordó que tenía que contenerse. Necesitaba mantener la apariencia de depresión que había dominado sus pensamientos durante tanto tiempo. Tenía que mantener la apariencia de un esposo deprimido haciendo todo para reconstruir su vida. Mientras conducía al trabajo, pensaba en lo que una vez tuvo, cómo se había arruinado por su esposa infiel y ese bastardo astuto y manipulador, el maquillador François. Para cuando llegó a la oficina, la ira que había sentido la noche anterior había regresado, dándole a su rostro una expresión de enojo abatido. El peso de sus acciones para el futuro inmediato pesaba sobre sus hombros. Solo aquellos que lo conocían bien podían notar la diferencia. Para el resto, seguía siendo el mismo hombre triste y enojado, encorvado, tratando de esconderse de su propia insignificancia. Poco antes del mediodía, Charles Chiswick le preguntó sobre el retraso en el puerto. Si Martín no supiera lo que sabe ahora, se habría preguntado por qué estaba interesado y cómo lo sabía. Aún se preguntaba cómo lo había sabido. Al regresar a su oficina, Martín lo pensó. Como lo vio, había varias posibilidades. La primera y más probable era que su amada esposa se lo hubiera contado, la querida Frankie segunda y tercera. O bien su coche o su casa estaban equipados con vigilancia electrónica además de las que ya conocía. Él o su casa estaban intervenidos, o el maldito policía tenía un topo en su departamento. Su sangre se heló con la última idea. Si ese fuera el caso, estaba prácticamente muerto. Cuando este pensamiento llegó a su mente, no se fue. ¿Por qué no había conseguido un número para contactar a este policía? Maldita sea. Al menos podría haber pedido el nombre, pensó para sí mismo. Pensó en algunas ideas para calmarse, pero la idea del topo era una que no podía resolver. No importaba si era verdad o no. Cada vez que se cerraba una puerta, cada ruido fuerte o voz hacía que Martín se estremeciera. Al conducir a casa por la tarde, esperaba que un asesino saliera de cada semáforo. Veía una pistola en cada coche que pasaba. Ni siquiera se sentía seguro cuando pasaba un coche de policía. Regresó a casa sin incidentes, pero aún estaba lleno de ansiedad mientras cruzaba el umbral y cerraba la puerta detrás de él. Por primera vez en años, Angie lo saludó con pasión. Algo huele delicioso. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué? ¿Por qué estás, bistec y cerveza, pastel, puré, verduras y salsa? Vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas antes de que ella lo soltara y subiera corriendo las escaleras. Martín también sintió una lágrima formándose en él. También se sintió confundido. Quizás ella había cambiado de opinión. ¿Regresó con él? ¿Debería intentar llevarla con él en su próximo y último viaje a Europa? Miró hacia las escaleras, pensando en ir a verla. Pero el pensamiento de su maquilladora surgió de nuevo, trayendo consigo los recuerdos de cómo ella lo había apartado, el conocimiento de lo que ella le había hecho hacer. La comida olía deliciosa, pero perdió el apetito. Entró en la sala, se sirvió un whisky y encendió la televisión. Oyó cómo ella bajaba de nuevo y empezaba a cocinar en la cocina. Se sentó frente al televisor, no tanto viéndolo como aparentando concentración.
Encendió un cigarro y repasó en su mente lo que le habían dicho, cómo debía comportarse en casa. De todos modos, le gustaba el cambio y también le gustó el saludo que recibió. Pensó en ello hasta que ella lo llamó a cenar. Se sirvió otro whisky antes de unirse a ella en la cocina, uno de sus platos favoritos que ella no le había cocinado en al menos 2 años. Se sintió triste al mirar la comida frente a él. Se sintió enojado, al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. La discordia en su matrimonio debería haber comenzado hace mucho tiempo. Sus papilas gustativas explotaron de placer al masticar el primer bocado. Era mejor de lo que recordaba. ¿O ella se había superado a sí misma? ¿Todo está bien, querida?, preguntó ella, viendo la incomodidad en su rostro. Terminó de masticar y tragó antes de responder. Muy sabroso, cariño. Parece que ha pasado una eternidad desde que cocinaste esto para nosotros. Lo siento por lo que ocurrió antes. No quise rechazarte. Solo estaba un poco sorprendido. Ha pasado mucho tiempo desde que me recibiste así de trabajo. No, no estaba sorprendido. Solo me tomó por sorpresa. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo después de la cena. Su rostro se iluminó de nuevo. Martín pensó tristemente, había pasado mucho tiempo desde que había visto una sonrisa así en su rostro. Esta noche le recordó algunas de las razones por las que se casó con ella. ¿Qué hiciste hoy?, le preguntó. Nada especial. Un poco de compras, limpieza, preparar la cena, respondió ella. ¿Y eso es todo? ¿No fuiste a ver a nadie? ¿No vino nadie?, insistió. No. Hablé con Charlotte por teléfono, dijo ella. Sí. Martín pensó que Charlotte trabajaba para Grimm. No conocía su puesto oficial, pero sospechaba que era una de sus mujeres de fácil virtud. La mayoría, si no todas, las mujeres que trabajaban para él eran así. Probablemente informó a Grimm sobre su retraso. Ella dijo que su jefe, François Grimard, tenía una vacante. Pensé que tal vez aplicaría. Ella prometió hablar bien de mí. La mente de Martín trabajó. Por un lado, no quería que su esposa trabajara para ese bastardo. Por otro lado, ella merecía todo lo que le esperaba. Pero, ¿por qué debería ese bastardo obtener lo que quiere? Habiendo tomado su decisión, habló, cuidando de no decir nada malo sobre Grimm que pudiera volverse en su contra. No necesitamos que trabajes. Podemos manejarlo. Preferiría que todo permaneciera como está. Tú cuidas de la casa mientras yo voy a trabajar. Esto me satisface como hombre. Su sonrisa no se desvaneció. Si acaso, notó un alivio fugaz en su rostro. Charlotte solo dijo que pagaba bien y que era un buen jefe, explicó ella. Podrías dejar de conducir. Podríamos tener más tiempo juntos. Podríamos recuperar nuestra relación como era antes. Lo dudo, gruñó él, perdiendo el control por un segundo. Habiendo restaurado su autocontrol, continuó y mintió. Quiero decir, tomaría unos meses entrenar a alguien en los entresijos de lo que hago en Europa. Además, estaba esperando el anuncio oficial. Pero podría ser ascendido pronto. ¡Oh! Ella gritó, corriendo hacia él. Mi hombre. Mi inteligente Mandes. Vamos arriba y te felicitaré adecuadamente. Asintió y la siguió escaleras arriba a su dormitorio. Angie se estremeció cuando Martín apagó la alarma. Miró su cuerpo durmiendo y vio que su sueño no era pacífico. Está bien, pensó, colgando las piernas fuera de la cama. Se sumergió en su trabajo, tratando de ignorar los pensamientos no deseados que lo atacaban constantemente. A veces se rendía y se sentaba en su silla, tratando de darle sentido a todo, sopesando los pros y los contras de su situación. El problema era que veía muy pocos pros y una enorme lista de contras. Pensó que tenían una buena vida, pensó que ella estaba tan dedicada a él como él a ella. La amaba.
Quizás todavía lo hacía. Definitivamente amaba a la mujer que pensaba que tenía, pero odiaba lo que ella se había convertido. Incluso podría considerar perdonar su infidelidad, especialmente si una nueva y mejorada versión de ella era lo que le esperaba en el futuro. Pero no podía perdonar sus repugnantes acciones. Odiaba a la repugnante zorra en la que ella se había convertido para otro hombre. Esta no era la mujer de la que se había enamorado, no era la que había casado. Se sintió enfermo al recordar lo que le mostraron en la aduana. Vomitó en el cubo de basura. Todavía estaba vomitando cuando Curtis entró en su oficina. Sintiendo malestar, Martín preguntó sin interés, ¿has comido algo que te haya caído mal? Si el rostro de Martín no hubiera estado en el cubo, habría visto la sonrisa maliciosa en la cara de su jefe y se habría dado cuenta de que sabía sobre su humillación. Sin embargo, el significado de su comentario no se le escapó a la víctima de la burla. Martín comenzó a vomitar de nuevo, decidiendo que simplemente morir no era suficiente. Lo siento, no me siento bien, dijo Martín, preguntándose por qué se estaba disculpando. Perdón. Regresaré en un minuto. Martín salió de la oficina, dirigiéndose al baño. Se limpió y, después de enjuagarse la boca, decidió irse. Tomaría el resto de la semana libre. Ahora no tenía razón para preocuparse por conservar su trabajo. Oficialmente iba a morir en una semana. ¿Te sientes mejor?, preguntó Curtis cuando Martín regresó a la oficina. No realmente. Creo que me voy a casa. Quizás te llame o venga mañana. Curtis no respondió. No estaba acostumbrado a ver a Martín mostrando persistencia, especialmente cuando se sentía mal. Mientras conducía hacia casa, Angie intentó romper la relación con su amante, pero no tuvo mucho éxito. Escucha, perra, ahora me perteneces. Harás lo que diga cuando lo diga. Si no quieres que tu marido se entere de lo que me hiciste o de lo que hiciste. La calma en su voz puso nerviosa a Angie. Se alegró de que esta conversación se llevara a cabo por teléfono y no cara a cara. Y no seas estúpida. No intentes apresurarte a pedirle misericordia y confesar, no si quieres que él se mantenga sano. Pero Frank no debía haber estado contigo. Estuvo mal, y es insoportable que quieras compartirme con tus amigos. Déjame, suplicó. Perra. Ya no voy a acostarme contigo. Ahora trabajas para mí y te acostarás con quien yo diga, cuando yo diga. Su voz permaneció tranquila. Ahora deja de llorar o no enviaré a tu débil marido a Ámsterdam para que vea a Niwo. No puedes. Angie miró el teléfono después de que Frankie colgara. Si antes lamentaba su implicación, ahora que se daba cuenta en qué se había metido, estaba horrorizada tanto por ella misma como por Martín al escuchar su coche llegar a la casa. Quería morir, pensó Martín mientras conducía a casa. Tuvo una idea al salir de la oficina. Ahora estaba trabajando en los detalles de su implementación. Aparcó frente a la casa y se sentó un rato, repasando los detalles finales en su cabeza. Sonrió para sí mismo. Era brillante en su simplicidad, con solo una complejidad. Si funcionaba, sería libre. Si no, tendría que seguir el plan trazado por el policía anónimo. Escuchó pasos en las escaleras mientras insertaba la llave en la cerradura. Al entrar, escuchó que la ducha se encendía. ¿Acabo de perder la visita de Frankie?, pensó mientras hacía té cuando ella bajó. La miró y le preguntó, con los ojos rojos, ¿estabas llorando? No, respondió ella tajante. Me cayó jabón en los ojos. Tarde para una ducha. Notó su voz con un matiz que no quería mostrar. No dormí bien. Me quedé dormido. Apenas me levanté. ¿Por qué estás en casa? Ella respondió. Vomité. Vine a casa enfermo, dijo, mirando alrededor de la habitación en busca de signos de que ella había tenido visitas. No encontró nada.
Creo que iré a acostarme un rato. Mientras hablaba, miraba su reacción, los signos de culpa que ella no quería que él viera. La cama recientemente usada. Vio tanto culpa como miedo. Algo más del amor que alguna vez sintió se deslizó de su corazón. Se alegró de encontrar que, aunque la cama no estaba hecha, no había señales de infidelidad reciente. Enderezó la manta y se acostó sobre ella. Estuvo allí durante 1 hora más o menos, tratando de resolver la única dificultad en su plan. Todo era simple, siempre y cuando no tuviera una escolta, como lo llamaba el policía. Por mucho que lo intentara, no podía encontrar una forma de evitarlo. Lo único que se le ocurrió requería un cambio en su rutina habitual, y tenía una excusa adecuada. Aplaudió de alegría y saltó de la cama, sacando 2 maletas y comenzando a empacar sus cosas. Después de cerrar la segunda maleta, bajó con su esposa. Vio que ella estaba llorando de nuevo. «Estabas llorando, querida. Fue porque te traté mal anoche, ¿no es así?» Agradecida por la excusa proporcionada, ella estuvo de acuerdo. «Creo que necesitamos irnos por unos días», le dijo. «Intentar entendernos. Parece que estamos haciendo todo mal. Cuando te quiero, tú no me quieres, y viceversa. Espero que después de un breve descanso estemos en armonía nuevamente». Sus ojos se iluminaron por un segundo. Luego el miedo regresó. ¿Cuánto tiempo? Llamaré a Charles en un minuto. Si dice que no, entonces nos iremos mañana por la noche tan pronto como regrese y volveremos tarde el domingo. O puedo llamar y decir que estoy enfermo mañana y podemos irnos de inmediato. Pero si él dice que sí, intentaré tomar el agujero la próxima semana. Le dio un par de segundos para procesar sus palabras. Así que depende de ti decidir si tomamos los 3 días garantizados o arriesgarnos a obtener los 10 días completos, que pueden terminar siendo solo 2. Ella sabía que no serían 10 días, 7 como mucho. Pero la idea de evitar la posibilidad de que Frank maldito Grimarow se apareciera en su puerta exigiendo que durmiera con él o con alguien más era para ella demasiado atractiva. Sí. Oh sí, por favor. ¿A dónde vamos? Decidamos cuando sepamos cuánto tiempo tengo. Sonrió. Hice té antes. No creo que sea bebible todavía. Haré uno fresco, ofreció ella, alcanzando la tetera sobre una taza de té. Conversaron, discutiendo posibles destinos de viaje y lo que les gustaría hacer o ver, ambos recordando cómo solía ser entre ellos, ambos ocultando sus secretos y sus planes. Martín esperó hasta las 4:30 antes de llamar. Charles Hitzik. Hola Charles, soy Martín. Curtis dijo que te fuiste a casa enfermo. ¿Te sientes mejor? Un poco. Aún me siento mal. Creo que es mejor tomarme mañana libre. Pero me preguntaba si podría tomarme la próxima semana libre. Angie y yo hemos estado hablando y nos gustaría escaparnos unos días. Eso está bien. Déjame comprobar con Curtis para asegurarme de que no tenga ningún plan para ti. Martín escuchó una conversación en voz baja. Presumiblemente, Charles cubrió el micrófono. Después de un par de minutos, Charles habló de nuevo. Necesitamos que vuelvas a finales de la próxima semana, así que nos veremos el jueves. Adiós. Martín nunca se acostumbró a la manera en que tanto Charles como Curtis terminaban las llamadas, simplemente diciendo adiós y colgando sin dar a la otra persona la oportunidad de responder. Martín se volvió hacia Angie. Regresaremos el miércoles, dijo él. Angie puso una sonrisa. Esperaba encontrar una salida a su situación. Supongo que eso significa que irás a Europa de nuevo, sugirió ella. No lo dijo, respondió él, ambos sabiendo que no era necesario decirlo. Martín llevó las maletas fuera del dormitorio y las metió en el maletero. No sabía que ya habías empacado. ¿Quieres irte de inmediato?, preguntó Angie. Listo cuando tú lo estés, respondió él.
Solo voy al baño. Tan pronto como ella salió de su vista, él miró en su bolso. Sacó su teléfono y lo pateó debajo de la silla, cerró el bolso y lo llevó al coche. Al regresar adentro, se encontró con ella en la puerta. ¿Has visto mi bolso?, preguntó ella. Sí. Solo lo puse en el coche. Empecemos bien, dijo él. A Martín le encantaba conducir y era una de esas personas que mantenía un mapa en su cabeza. Quizás estos eran números. También los mantenía en su cabeza. Se dirigieron hacia el noroeste hasta conectarse con una Stratford. Desde allí, se dirigieron al norte durante un par de horas más antes de encontrar un hotel para pasar la noche. La conversación era rara. Ambos estaban pensando en sus situaciones. Angie solo podía pensar en cómo salir de su situación, esperando que su esposo no lo descubriera. En los últimos días, había recordado su amor por él o se había enamorado de él de nuevo. Martín tenía sus propios pensamientos. Aún estaba más enojado con ella por la traición y el desprecio absoluto que le había mostrado, y necesitaba vengarse de ella. Sin embargo, no quería que la mujer que amaba fuera usada como una prostituta por el hombre que ahora odiaba. La siguiente parada debería haber sido Ruslan Chapel, un lugar que visitaron hace muchos años antes de que Dan Brown lo hiciera famoso. Coincidieron en que se veía mejor con el techo restaurado y la cubierta protectora que lo hacía parecer un granero holandés había desaparecido. Más tarde esa tarde, se dirigieron a Edimburgo. Martín no prestó atención cuando vio el indicador de advertencia de aceite de motor. Se alojaron en un hotel en Edimburgo, almorzaron muy tarde y luego continuaron con el turismo. Visitaron el castillo y el tour de fantasmas antes de tener una cena tardía en el hotel. Martín probó muchos tipos de whisky de malta simple y doble, tanto que Angie tuvo que llamar para que lo llevaran a la habitación. Apenas lograron salir a las 10:30, y Martín insistió en dar otra vuelta por la ciudad. Ella pensó que era para despejarse, pero él tenía otros planes. Estaban caminando y Angie miraba el trabajo en la vitrina de un costoso salón de belleza. Martín le dijo que entrara y viera si podían atenderla. Resultó que sí podían. Mientras ella se estaba arreglando el cabello, él entró en una sucursal bancaria local y retiró una gran suma. También pagó el alojamiento del mes. Había acordado el día anterior. Se compró una empanada de scotch y una botella de soda antes de encontrarse con Angie. Tomando el coche, se dirigieron al norte nuevamente. Martín continuó ignorando la luz de advertencia de aceite, y cuando Angie notó que el motor hacía ruido, él le aseguró que todo estaba bien. Estaban casi en la salida 2 de la M90 cuando el motor aulló y se detuvo, liberando una nube de aceite negro y humeante. Solo entonces Angie se dio cuenta de que no tenía teléfono. Martín llamó a una grúa mientras esperaban el rescate. Angie se quejó de que no podía contestar el teléfono. Pero siempre está en tu bolso. ¿Estás segura de que no lo has perdido en algún lugar? Además, yo tengo el mío. Puedes usarlo si quieres, respondió él. No creo que haya mucha señal donde vamos, dijo ella, sin nada más que decir. Realmente no necesitaba su teléfono. La única vez que lo usaba era para hablar con sus amigas y cuando le decían que se preparara porque Frank estaba en camino. La grúa llegó y el conductor les informó que el motor estaba seco, sin aceite y bloqueado. Martín estaba impresionado en silencio de que hubiera durado tanto después de que lo ajustó la primera noche. No importa, es un coche de empresa, le aseguró mientras los llevaban a un lugar adecuado para reparaciones. Alquilaremos un coche y nos reembolsarán cuando regresemos. Menos de 4 horas después, estaban de vuelta en la M90 Norte, en un Toyota Auris casi nuevo. Después de otras 3 horas, se detuvieron en una pequeña granja, sin ver otras señales de civilización. No vieron ninguna otra casa durante más de media hora mientras Martín conducía el coche a través del laberinto de caminos. ¿Dónde estamos?, preguntó ella. En algún lugar en medio de los Grampianos, al menos a 20 millas del asentamiento más cercano, dijo él,
caminando alrededor de la casa y encontrando un montón de turba seca. Sí, aquí está, dijo. ¿Qué es la llave? Tienes que amar los seguros que se sienten aquí, dijo con una sonrisa. ¿Planeaste esto sin decírmelo? ¿Cómo? Ella no le respondió. Exploraron la casa, encontrándola adecuadamente amueblada pero aún espartana en algunos lugares. Estaban sorprendidos por el grosor de las paredes de piedra. Encontraron la despensa, la nevera y el congelador bien abastecidos, lo suficiente para que 2 personas duraran un mes en un lugar aislado. Además de caminar y observar las estrellas, había poco que hacer excepto reaprender los cuerpos del otro durante los próximos días. Eso fue exactamente lo que hicieron. Hacer el amor. El recordatorio, dijo Martín en su teléfono, le informó que era miércoles por la mañana. Apagando la señal, tragó. Era hora del enfrentamiento. Era el momento de decirle que sabía todo. Preparó té y lo llevó al dormitorio donde ella estaba acostada. Querida, necesito decirte algo, dijo él mientras ella lo miraba. Al ver la incomodidad en su rostro, ella preguntó. ¿Qué pasa, cariño? Sé, Angie, respondió él. ¿Sabes qué, cariño? Preguntó ella, sintiendo miedo en su alma. Eso es, Angie, eso es. ¿Qué estabas haciendo con ese maldito bastardo? ¿Y qué tenía planeado para ti este fin de semana? Su voz comenzó a temblar. Y lo peor es lo que me hiciste. Oh Dios, lo siento mucho. Intenté terminar con él, pero dijo que quería que lo hiciera. Ella se acurrucó en la cama y lloró. Te dejaré aquí. No podrá encontrarte. Tienes suficiente comida. Volveré después del fin de semana. Tal vez en unos días. En este momento, dijo él, necesitas tomar una decisión sobre si quieres seguir casada conmigo o no. Mientras no estoy, escribe una confesión completa. Quiero saber el por qué, el qué y el cuándo. Lo leeré cuando venga a recogerte, y luego decidiré si quiero quedarme contigo. Se volvió para irse. Acercándose a la puerta, dijo en tono cortante, no intentes ir a ningún lado. Te perderás y morirás. Adiós. Martín se levantó y se fue, dejándola llorando en la cama. Para la tarde, ella no se movió. Mientras se culpaba a sí misma, Martín conducía hacia el sur. Tan pronto como su teléfono recibió señal, comenzó a recibir mensajes. Se detuvo y los revisó. Uno era para decirle que su coche estaba arreglado y listo para ser recogido. 2 eran de sus hermanos, recordándole que debía regresar el jueves. Uno de Curtis preguntaba qué le parecía Ethan Delaine. Martín sonrió durante todo el trayecto a Dunfermline para recoger su coche. Ahora sabía que ella estaba equipada con un rastreador, por lo que probablemente no habría escolta. Recogió su coche y pagó por la reparación con una tarjeta de crédito y le dijeron que el cárter del aceite estaba agrietado. Casi parece que alguien lo hizo deliberadamente con un gato hidráulico, le dijo el mecánico mientras transfería una maleta y una bolsa pesada del Toyota Auris a su coche. Luego devolvió el Auris a la empresa de alquiler antes de que cerrara. Uno de los empleados de la renta lo llevó de regreso a su coche después de que pagara nuevamente con su tarjeta de crédito. Pronto estaba rumbo al sur de nuevo, deteniéndose solo una vez más en el servicio para un descanso, café y usar el baño. Llegó a casa un poco después de las 10:30, deteniéndose en el local de comida rápida para comprar pescado y papas fritas para la cena. Se tomó su cena con cerveza, encendió un cigarro y bebió una segunda cerveza de postre. Arrugó el papel en el que estaba envuelta su cena y recordó su número de teléfono. Hurgó bajo la silla y lo encontró. Varias llamadas perdidas de Charlotte, más de un número desconocido. El número no era familiar para su teléfono pero sí para Martín. Este era el número que normalmente lo llamaba un par de horas antes de su viaje a Europa, a veces el día anterior. Varias más eran llamadas de sus amigos. Había varios mensajes de Charlotte.
todos preguntaban dónde estaba o pedían que llamara. Varias más eran de otros amigos, todos preguntando lo mismo y uno de un número que ni su teléfono ni Martín reconocían. Decía, Free, 19. 4 invitados preparan la cena sin cerdo. Bastardo, pensó con ira. Luego sonrió, sabiendo que había arruinado esos planes, y luego se preguntó si había alguna otra manera en la que pudiera molestar a Frankie. Maldito maquillador. Se le ocurrió una idea y se fue a la cama con una sonrisa en el rostro. Angie lloró desde el momento en que Martín se fue hasta que se quedó sin lágrimas. Ahora sus únicos compañeros eran sus arrepentimientos y desesperación. Martín se levantó a las 6, una hora antes de lo habitual, y llamó a las 6:30. Hola amigo, espero no estar demasiado temprano, dijo Martín. Hola amigo. Sí, llegaste un poco temprano. 2 semanas, creo, respondió la voz al otro lado. ¿Hay alguien que necesite ser eliminado? Martín sonrió ante la broma de su amigo y, como siempre, se preguntó cuál sería la reacción si dijera que sí. No, todavía no. Quizás pronto. Pero en este momento estoy haciendo algo para los amigos de Angie. ¿Qué tan pronto puedo conseguir algo? Hoy, si quieres. ¿Es usual? Puedo. Maldita sea. 2 galones. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Puedo? ¿Cuándo llegarás? Esta noche. Quizás un poco más tarde de lo habitual. ¿Está bien? Por supuesto. Hasta luego. Sí, amigo. Hasta esta noche. Martín colgó y se fue a ducharse. Salió a tiempo para detenerse en la ferretería de camino al trabajo. Encontró lo que necesitaba y llegó al trabajo temprano, estaba feliz y dejó que todos lo supieran. ¿Te ves feliz hoy, Martín?, comentó Curtis al entrar en la oficina de Martín. Sí, Angie y yo hemos tenido unos días geniales. No hemos estado llevándonos bien últimamente, pero las cosas parecen estar mejorando. Gracias por preguntar, dijo con entusiasmo. De hecho, nos vamos de nuevo el fin de semana mañana por la noche. Eso es bueno, dijo Curtis. ¿Has oído algo del señor maquillador esta semana? No, ¿por qué? ¿Te dijo algo? No. Es una pena. Podría llevarla conmigo. Le encantaría ver Ámsterdam o Bruselas. Curtis se fue sin hacer ninguno de sus habituales comentarios condescendientes. 5 minutos después, llegó la llamada de Martín. Martín, necesito que vayas a Bruselas mañana por la mañana. Es un poco diferente después de hacer una entrega regular. Tienes que quedarte el fin de semana y entregar el paquete el lunes. Me temo que esto debe ser muy secreto, así que no lleves a tu esposa contigo en un fin de semana sucio. ¿Está bien?, dijo la voz al otro lado, sin dar oportunidad a interrumpir. Sí, señor Grimard. ¿Es el horario y lugar habituales para la recogida aquí? No. ¿Puedes recogerme temprano a las 6 de la mañana? Te llamarán con detalles sobre otra tarea, señor Grace, dijo Grimard y colgó. Martín miró el receptor mientras pitaba de nuevo. La grosería de Grims todavía lo enfurecía. Después de todos estos años. Me pregunto si los invitados de mañana son mis jefes. En cualquier caso, no importa quiénes sean, estarán descontentos. 5 minutos después de entrar en su casa sin colgar, reservó un viaje en coche en el Eurostar de las 9:15 desde Folkestone. Luego comenzó a buscar un B&B barato para una estancia de fin de semana. Salió del trabajo temprano a las 4 dirigiéndose a una gran tienda de juguetes. Desde allí fue a ver a Graham, un granjero de cerdos. Después de terminar sus asuntos con Graham, cargó 2 galones de sangre de cerdo en el maletero de su coche y condujo por un camino rural para regresar a la carretera principal. A mitad del camino, los faros de Martín revelaron un coche sin luces encendidas. De pie en medio de la carretera,
Martín se asustó. El sudor le corría en chorros. Se acercó lentamente, tratando de ver si podía pasar. No había forma. Martín miró para ver si había alguien en el coche. Parecía vacío. Maldiendo todo en el mundo, puso el coche en reversa cuando de repente su puerta se abrió. Señor Stein, nos volveremos a encontrar. Aunque Martín solo vio una silueta, la voz le era familiar. Inspector, exclamó con alivio. Lo siento por todo este juego de espías, pero notamos algo el otro día. Ahora hay más micrófonos en tu casa y oficina de los que instalamos, dijo el inspector. ¿Qué pasa con el coche? Lo revisamos mientras estaba siendo reparado. Tiene un rastreador, pero nada más. Por cierto, ¿qué hiciste con tu esposa?, preguntó el policía. Ella está relajándose en Escocia pensando en sus errores. Esperaba que enviaran a alguien a encontrarla después de que yo, muriera, respondió Martín. Tiene provisiones suficientes para al menos 2 semanas, posiblemente más de un mes. Ella está a salvo donde está ahora. Eres una buena persona, mejor que yo, admitió el inspector. Mañana tomarás la A16 y la E40 hasta Nieuwe-Stad en St. Pieters-Leux, Bélgica, salida 18, Ruysbroeke desde la E19. En algún momento te detendrán y habrá un trágico accidente. ¿De acuerdo? Los nombres franceses y belgas salían de la lengua del inspector como si fuera nativo de ambos países. Martín asintió en acuerdo. Creo que alguien entrará en mi casa mañana. ¿Podrías asegurar que los intrusos sean arrestados por alguna razón? Creo que el robo ocurrirá un poco después de las 7, preguntó Martín vacilante, añadiendo, no dejes que tu gente entre hasta que escuchen un gran estruendo. No es problema, nos vemos al otro lado, dijo el inspector. Al regresar a su coche, el inspector se apartó para que Martín pudiera pasar. Estaba seguro del éxito de la reunión. Cuando Martín volvió a casa, sacó sus compras y comenzó a preparar una sorpresa para los invitados de su esposa. Luego desenrolló un tubo de plástico ligero conectando un extremo al compresor en el garaje. Lo pasó a través del conducto en la cocina hasta la sala de estar. Luego instaló un interruptor que se activaría cuando se abriera la puerta principal. Probó la instalación varias veces con simulacros antes de añadir los toques finales e irse a la cama. Se despertó a las 5 de la mañana con su alarma, se vistió y, después de una taza de café, completó los preparativos finales para su plan. Tras verificar que todo estaba en su lugar, rompió la puerta principal, rompiendo la cerradura, sujetándola desde el interior, preparó una trampa y salió por la puerta trasera. Fue a recoger el paquete. A las 8:30, estaba en la fila para subir al tren. Sacó el teléfono de su esposa y envió un mensaje con el texto, puede que tenga que salir media hora, luego sacó la batería. 15 minutos después, estaba sentado en un coche en uno de los vagones del Eurostar. Revisó que nadie estuviera mirando y recogió la maleta del suelo junto a él. Si tiene razón, es una de las 4 maletas idénticas, las combinaciones de las cuales ya conocía de viajes anteriores. Esto era lo que hacía para matar el tiempo en largos trayectos. En el tercer intento, las cerraduras cedieron y la maleta se abrió. Martín tomó una respiración profunda antes de abrir cada cerradura, luego revisó de nuevo para ver si alguien estaba mirando dentro. Encontró la bolsa esperada, la sacó y cerró la maleta. Sudando profusamente, miró alrededor una vez más antes de devolver la maleta al suelo. Esperó a que sus manos dejaran de temblar antes de abrir su bolso. Suspira, sacó la cartera de su chaqueta. Sacó un pequeño paquete de papel de aluminio. Uno por uno, Martín movió el contenido del bolso a una bolsa, luego ató un nudo y tragó la bolsa. Un poco más de una hora después de haber subido al tren, lo abandonó. 20 minutos después, pasó por aduanas y se dirigió a Bélgica por la A16. Aproximadamente 2 horas después, fue detenido. Monsieur, vite. Rápido, dijo el hombre con acento francés urgentemente,
casi arrastrándolo fuera del coche y empujándolo a una furgoneta esperando. Martín fue arrojado al costado y la furgoneta se alejó rápidamente. Estimó que habían recorrido no más de 200 yardas cuando escuchó el golpe de un cardinal chocando con algo pesado y 30 segundos después, una explosión distante de combustible. «Señor, que viva la muerte». El francés sonrió, llenando el aire con su aliento a ajo. El viaje de Martín fue sin incidentes, salvo por 2 cambios de coche, ambos encubiertos. Los compañeros de viaje no intentaron iniciar una conversación. Poco más de 3 horas después, fue empujado a través de una puerta en una calle secundaria. No sabía dónde estaba. Lo empujaron hacia las escaleras. Las subió obedientemente. En la cima había una puerta que se abrió tan pronto como se acercó. «Entra, Martín». Una voz familiar lo saludó. Martín guardó silencio. Estaba atónito por los eventos que le habían ocurrido desde la parada. Fuiste detenido para un control rutinario. Una de tus luces de freno no funcionaba. Desafortunadamente, moriste como resultado de una colisión con un camión. Mi coche. Acero. Tu cuerpo solo puede ser identificado por ADN y registros dentales. Es una pena, pero tu esposa ahora es viuda. La voz estaba llena de orgullo. Martín se sentó en silencio, dándose cuenta de que su antigua vida había terminado. Todo lo que conocía antes de esta mañana había desaparecido. Hubo un golpe en la puerta. Un hombre entró, dijo algo al inspector y se fue. Parece que llegamos a tiempo. La maleta que recogiste esta mañana estaba vacía. Nada de valor. También supimos que había una orden para ti. No esperábamos verte de regreso. Martín estaba en shock. ¿Estás diciendo que sí? Si no estuvieras ya muerto, ¿pronto lo estarías?, confirmó el inspector. El rostro de Martín se puso pálido y comenzó a temblar. El inspector sacó el frasco de su bolsillo y, desenroscando la tapa, se lo entregó a Martín. Aquí, tómalo. Martín olfateó y tomó un largo sorbo de brandy. El calor se extendió de su boca a su pecho, ayudando a ahogar el shock de recibir la noticia. Estaba contento de que pensaran que la maleta estaba vacía cuando se fue. Su devoción a Angie le hacía querer llevarla con él. Pero su ira quería que sufriera. Estaba dividido, queriendo que ambos escenarios ocurrieran. No, de hecho, no quería que sucediera nada de esto. Finalmente concluyó que ella sufriría mientras lloraba su muerte, tal vez culpándose a sí misma o a su amante. Esta será su pena y eso debería ser suficiente. Martín recibió una carpeta y le dijeron que esta era su nueva vida. Solo la miró. Deberías aprender la mayor parte, si no todo, de esta carpeta, dijo el oficial. Luego le explicó a Martín varias veces lo que ocurriría en las próximas semanas antes de ser trasladado a su nueva vida. Luego sacó su computadora portátil. Pensé que podrías querer vigilar tu antigua casa. Son casi las 7 de la tarde, hora local. Martín sacó el teléfono de su esposa e insertó la batería. La pantalla de la computadora portátil parpadeó. El inspector hizo un par de clics y varias ventanas aparecieron en la pantalla, cada una con una vista diferente desde o hacia la antigua casa de Martín. Un Bentley negro se detuvo en una de las ventanas y 4 hombres salieron del coche. Frank, Curtis y 2 personas desconocidas. Hombres negros. Se dirigieron hacia la puerta, desapareciendo de la parte inferior de la pantalla. Martín hizo clic en la ventana que mostraba su puerta principal. Desde el interior. Escuchó el timbre y vio sombras a través del vidrio. La puerta se abrió y Martín escuchó un zumbido familiar que lo hizo sonreír. Escuchó a Frank decir algo en un idioma desconocido, presumiblemente el idioma natal de su familia de Senegal. Escuchó a Curtis. Maldita sea, Frank, no sabes tu fuerza. Rompiste la puerta. No, no fui yo, hombre.
Escuchó a Frank responder. Esta perra debería estar aquí. No ha respondido su teléfono en todo el día. Le haremos pagar esto más tarde. Vamos. Frank los condujo a la sala de estar, ignorando el leve zumbido que provenía del garaje. Entraron en la sala de estar y el dispositivo de vigilancia electrónica cambió a otra vista. Los tres hombres negros se sentaron y Curtis fue hacia las bebidas en la mesa. Como todos fallaron en notar la bola naranja en expansión en la esquina cerca de la puerta, permanecerá como uno de los misterios no resueltos de la vida. Curtis fue el primero en notarlo cuando estaba llevando las bebidas a sus compañeros africanos. ¿Qué es ese estruendo? Fue una explosión muy fuerte. Cualquiera fuera de la casa habría pensado que era un disparo o una explosión. Esto era todo lo que Martín deseaba. El globo, ya lleno con 2 galones de sangre de cerdo, fue inflado con aire hasta que estalló, cubriendo a todos en la casa y en la sala de estar con un líquido rojo. Curtis estaba lejos de estar feliz, pero los 3 musulmanes maldijeron a todo hombre blanco nacido. Martín envió un mensaje a Frank desde el teléfono de su esposa. Sangre de cerdo. Si Frank estaba enojado antes de leer el mensaje, estaba furioso después de leerlo. Después de leerlo, gritó algo ininteligible. Luego la puerta se abrió de nuevo y 6 policías armados irrumpieron, arrojaron a los 4 al suelo con la amenaza de armas y arrestaron a los 2. Martín y su compañero se rieron a carcajadas mientras veían la escena desarrollarse en la pantalla. ¿Qué era eso?, preguntó el policía. Sangre de cerdo. Buen detalle, ¿verdad? Ja ja ja. Si no estuvieras ya muerto, definitivamente te mataría ahora. Ja 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 ja. Pensará que es mi esposa. Ja ja ja. Y pensé que la dejaste ir demasiado fácilmente. Ja ja ja. El pensamiento atravesó a Martín como un cuchillo. Si Frank piensa que Angie es culpable, hará cualquier cosa para vengarse. Ella está tan muerta como él. Esta realización oscureció su estado de ánimo y perdió las ganas de reír. No pensé esto bien. No quiero que ella sufra. Su voz estaba casi suplicante mientras se daba cuenta de las posibles consecuencias de su broma. No importa. No hay nada que podamos hacer para ayudarla, dijo el inspector. ¿No podemos o no queremos?, preguntó Martín, mirándolo con una mirada fría. Puede que no pueda testificar. La mirada que recibió en respuesta dejó claro a Martín que no tenía influencia en ese momento. La realidad de que tanto él como su esposa estaban encarcelados, aunque fuera por su protección, pero encarcelados de todos modos, le llegó a cientos de millas de distancia. Angie estaba ocupada pensando, escribiendo, tachando, revisando y reescribiendo su confesión. A mi querido esposo, lamento lo que hice con Frank, el maquillador, y contigo. No puedo expresar cuánto lo siento y cómo puedo pedirte que me perdones. Como probablemente ya adivinaste, todo esto es por Charlotte. Hace aproximadamente un año, mientras estabas fuera, Charlotte me dijo que tenía una cita doble con Marie, Frank y otro hombre. Dijo que Marie no podría venir y me pidió que la reemplazara. Dije que no, pero me aseguró que no pasaría nada sexual. Y como una tonta, le creí. La cita era cena y baile, y terminé emparejada con Frank. No sé cómo terminamos del club en su cama. He estado tratando de averiguarlo durante semanas después de la primera vez y nuevamente desde que me dejaste aquí. Todo lo que sé es que no puedo explicarlo. Debo admitir que lo encontré atractivo desde el primer momento que lo vi. Hay algo en eso. No puedo explicarlo. Pero incluso tú debes admitir que tiene un fuerte carisma. Pero fue demasiado difícil de rechazar. Me sentí culpable por traicionarte. La próxima vez que estuvieras fuera, Charlotte dijo que quería verme de nuevo. Le dije que no. Honestamente, debes creerme. Él vino a nosotros tarde en la noche sin invitación. No quería dejarlo entrar. Dijo que solo quería hablar sobre lo que pasó la última vez.
Así que lo invité a tomar una copa y a hablar. Solo hablar honestamente. Esa fue la única razón por la que lo dejé entrar. No debía haber hecho esto. Quizás podríamos haber salvado nuestra relación. Esta fue la primera noche que le permití hacer esto en casa. La primera noche que profanó nuestra cama conyugal. Cuando se fue, lloré hasta dormirme. La próxima vez que estuviste fuera, ocurrió lo mismo. Desearía poder decir que deseaba que fueras tú. Pero para entonces estaba enamorada de él. Ahora que me enfrento a mi lujuria, mi falta de respeto y la forma en que te traté como a una mascota, me doy cuenta de que no podría sentir más pena por lo que le hice. Lo siento, mi amado, pero estar enamorada no describe lo que sentí, los deseos que él despertó en mí. Lo siento, mi amor, pero durante un tiempo estuve fascinada con esta idea. Juntos ideamos cosas repugnantes que hice con tu comida, y me da mucha vergüenza. Pero supongo que fue idea mía. Lo siento, pero solo me dejé llevar por él, fascinada por su fuerza, su poder. Ahora estoy releyendo lo que escribí, y estoy aún más disgustada conmigo misma que antes. Entiendo que no hay forma de que puedas perdonarme por lo que te hice. ¿Cómo puedes perdonarme si yo no puedo perdonarme a mí misma? No tengo derecho a pedirte perdón. Y ni siquiera deberías considerar tal posibilidad. Si existe el infierno, arderé en él para siempre. Adiós, mi amor. Angie. Doblo el papel y lo coloco en la mesa, cubriéndolo con su bolso. Durante una semana, Martín se mantuvo en un pequeño apartamento, comiendo comidas preparadas, pasando su tiempo cuestionando su conocimiento sobre el negocio de Grimm o preparándose para su nuevo juicio y nueva vida como Eric Williams. Casi todos los días tuvo que enjuagar y tragar ese valioso saquito. Una semana después, fue trasladado a un lugar más cómodo y apartado, y cuando se acomodó, Gray lo visitó. Eric se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Tan pronto como Gray entró en la cabaña, sus dos guardias se fueron. Gray lo miró, con tristeza en los ojos. Martín. Eric, tengo noticias y no son buenas. Enviamos a alguien a buscar a tu esposa. No hay una manera fácil de decirlo. Ella se quitó la vida. Eric cayó al suelo en shock y comenzó a llorar. Gray lo miró, sintiéndose impotente. Quería decir algo, pero no había palabras. Lo único que vino a la mente fue el estándar e insincero "lo siento por tu pérdida", que se escucha a menudo en las series de crimen americanas. Al final, logró decir, tú no debes culparte. Eric lo miró, con el rostro rojo de ira. ¿Culparme a mí? ¿Por qué crees que haría eso? Culpo a ese maldito bastardo y a esa infiel con la que me casé. Culparme a mí mismo no está en mis planes. Honestamente, de alguna manera me alegro. Pero eso no significa que no lo sienta. Maldita sea, he amado a esa perra durante mucho tiempo. Gray lo estudió y, sacando un frasco de su bolsillo, se lo entregó a Eric. Tengo 2 botellas más en el coche. Maldita sea. Probablemente me las robaste. Tráelas aquí. Necesito una bebida, dijo Eric, con tono brusco. Eric, había una nota para ti. Tengo una copia. Creo que querrás leerla. No estoy seguro de que te ayude. Gray sacó un trozo de papel doblado de su chaqueta y se lo entregó a Eric. Eric miró el papel, sopesando si quería leer su último adiós. Asintió más para sí mismo que para el inspector antes de tomarlo de la mano extendida. Gray lo observó mientras abría la carta y luego salió para que pudiera leerla en privado. Se detuvo en la puerta y lo miró antes de salir y ir a buscar su bebida. La maldita vaca cardenal hizo esto y tomó el camino fácil. Ahora me arrepiento de no haberla dejado sufrir. Estas eran sus palabras, pero por dentro se arrepentía. Se arrepentía de haberla dejado allí sola. Se arrepentía de estar en una situación que le permitió convertirse en un objetivo tan fácil. Se arrepentía de toda la situación,
pero sobre todo ahora se arrepentía de que nunca volvería a abrazarla. Él y Gray se emborracharon juntos. Eric habló sobre su vida como Martín, sobre los días felices con Angie. Gray finalmente mencionó su nombre. El estado de ánimo de Eric cambiaba constantemente. En un momento se volvió tan sombrío que Gray comenzó a temer si podría recuperarlo. Luego recordó que, hasta donde sabía, nadie le había dicho a Eric sobre las consecuencias de su trampa. «¿Sabes esa sorpresa que dejaste para el buen viejo Francois y sus amigos?», dijo Gray. Fue recompensado con una sonrisa en la cara manchada de lágrimas frente a él. «Bueno, a estos musulmanes no les gusta nada que tenga que ver con cerdos. Harem, creo que se llama. Estos dos tipos de Senegal son bastante religiosos y es un poco complicado si les permitimos ducharse. Algunos podrían decir que les dijimos que no les permitiríamos ducharse a menos que hablaran. Otros podrían decir que les ofrecimos una ducha si hablaban. La versión oficial dice que hablaron felizmente sin abogados y cantaron como ruiseñores. Deberíamos poder mantener al señor maquillador ocupado durante mucho tiempo basándonos en sus confesiones. El hermano Esquisite también fue muy útil. Probablemente ni siquiera tendrás que testificar. Deja que las palabras calen. Esto nos dio motivos para obtener órdenes para registrar sus instalaciones y las suyas. Parece que tus jefes, nuestro hermano Chisok, tenían libros codificados y el señor Francois Grimard tenía la llave. Entre ellos, pudimos acceder a todos sus registros. Muchas personas irán a juicio. Tu pequeño acto de venganza ha dado frutos. Nos has ayudado más de lo que jamás soñamos. Eric sonrió al escuchar la noticia. No estaba deseando ir a juicio y hacerle saber a Frank que estaba vivo. Estoy enojado. Enojado por lo que hizo, por lo que ella hizo y por toda esta maldita situación podrida, estalló Eric. Estoy enojado porque ella no puede ser castigada por lo que hizo, por lo que me hizo a mí. Estoy enojado porque está muerta y enojado porque no está aquí conmigo. Y estoy muerto. ¿Qué demonios se supone que debo hacer ahora? Un hombre muerto no tiene amigos, ni familia, ni nadie. Estoy completamente solo, sollozó, con lágrimas fluyendo en torrentes nuevamente. Gray lo miró, sintiéndose impotente, inadecuado e inútil. Sentía que sus ojos se llenaban de lágrimas de simpatía. Recibirás apoyo, ofreció, dándose cuenta de lo trillado que sonaba. Vaya. Eso es todo. Bueno, entonces, está bien, no, respondió Eric con sarcasmo. El inspector Gray no dijo nada. Sabía que había dicho de más, probablemente porque había bebido demasiado. Miró las botellas. Una estaba vacía, la otra casi vacía. Es tu culpa que ella esté muerta. Tú me metiste en esto, gritó. Gray dijo algo a los guardias en francés y, poniendo a Eric de vuelta en su silla, regresaron a sus asientos. Lo siento. No debería haberte culpado, dijo Eric, ganando claridad. Está bien. Entiendo. Las últimas semanas no pudieron haber sido fáciles, dijo Gray con sinceridad. No podía imaginar cómo se sentía este pobre hombre. Conocía los hechos, pero conocer los hechos no podía explicar la confusión de emociones que tenía que atravesar. ¿Qué tal si terminamos esto y nos vamos a la cama?, sugirió Gray. Eric no dijo nada y, encontrando un vaso volteado en el suelo, se lo entregó a Gray. Gray le sirvió una gran porción y luego vació la botella en su vaso, levantándolo y diciendo: «Por una vida nueva y mejor». «Por una nueva vida», respondió Eric, levantando su vaso. El funeral de Martín fue tranquilo, con solo unos pocos asistentes presentes. El de Angie fue aún más deprimente. Ni siquiera su amiga Charlotte se molestó en asistir. Eric quería, pero no le aconsejaron. Eric Williams se estableció en Gloucester el sábado después del funeral y comenzó a trabajar como operador de entrada de datos. Un poco más de una semana después, Francois Grimard fue condenado a 80 años por cada uno de los crímenes.
Todas las penas fueron consecutivas. Ya no volverá a ver la libertad. Curtis recibió un total de 70 años. Charles recibió 47. Muchos de los empleados de Grimm fueron condenados. La mayoría fueron detenidos con penas que iban de 2 a 18 años. Charlotte recibió 5 años por proxenetismo y vivir de ganancias ilegales. Eric trabajó como operador de entrada de datos hasta que estuvo seguro de que no estaba siendo vigilado por Interpol o la policía británica. Permaneció en alerta hasta estar seguro de que no había sido monitoreado durante más de un año. Tomando unas vacaciones de 2 semanas, viajó por Europa por razones desconocidas, deteniéndose en Bruselas solo unas pocas horas. Unos meses después, se retiró y se mudó al Algarve. Si alguien alguna vez le preguntaba sobre su riqueza, su historia sería que era un buen inversor. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo paje no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18, ni se te ocurra escuchar la siguiente.